Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Ahora vamos a trabajar con la evidencia número 4. Entre ello, pues vamos a empezar con membrana plasmática, su estructura y su función. Para ella recordemos que estamos en Nexus. En nuestra presentación vamos a abrir el cuadro comparativo y dentro de nuestros cuadros comparativos tenemos el recurso, ¿no? Vamos a buscar el recurso 13, que es la estructura y composición de la membrana. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a abrir este cuadro para poder trabajar con estos componentes de membrana. Bueno, muy bien. Para empezar, pues vamos a ver cuáles son la estructura de la membrana, qué es lo que tiene una membrana que es importante para su estructura, para su función. Entonces, pues con este recurso creo que va a ser más fácil que trabajemos. En primero, recordemos que nuestra membrana plasmática es una bicapa, tiene 2 capas de lípidos y proteínas y carbohidratos. Son los 3 componentes o biomoléculas que tiene nuestra membrana. Lípidos, proteínas y algunos carbohidratos. Aquí están ausentes pues los ácidos nucleicos. Y vamos a empezar a ver todos estos componentes de membrana. Lo primero que vamos a ver son los lípidos de membrana. Van a poder entrar aquí en la parte B. Y pues esta membrana va a poseer 3 tipos de lípidos diferentes. Los fosfolípidos o fosfoglicéridos también, que se distinguen por poseer un grupo fosfato en la estructura. De estos fosfolípidos tenemos los fosfoglicéridos o glicerofosfolípidos, así como los esfingolípidos también. Por otro lado, también tenemos los esfingolípidos. Estos se caracterizan por poseer una esfingosina en su estructura. Pues por acá podemos ver, esta es la esfingosina. Y esa esfingosina se caracteriza por tener un grupo amino. Y dentro de estos tenemos algunos esfingolípidos como la esfingomielina, pero también tenemos algunos glucolípidos como los gangliósidos, globósidos y cerebrósidos. Ahora vemos la estructura de estos. Y por último, los esteroles. Estos esteroles poseen una cabeza polar, que es esta área. En el colesterol, por ejemplo, pues es un grupo hidroxilo, como lo ven aquí en la presentación, y además una porción apolar formada por el carbociclo de núcleos condensados, que es anillos cíclicos formados por carbono y generalmente por hidrógenos, ¿no? Dentro de los esteroles, pues en animales está el colesterol, en los hongos el ergosterol y en plantas hay varios esteroles, en conjunto se llaman fitoesteroles. Muy bien, vamos a empezar a eh, explicar cada uno de estos, que sea más fácil entender cuáles son y cómo se caracterizan. Bueno, los primeros que vamos a ver son los fosfolípidos, ¿no? Los fosfolípidos pues son muy importantes, ya que de estos depende o son los que componen en mayor cantidad la membrana plasmática, son los más abundantes, ya que el 70% de estos forman la membrana. Están formados por 3 componentes importantes, lo que es el glicerol, 2 ácidos grasos y un grupo fosfato. Déjenme, me voy a regresar un poco para ver esa información en nuestra figura que tenemos aquí. Los fosfolípidos tienen un glicerol, 2 ácidos grasos, nuestro grupo fosfato y tienen una cabeza, un alcohol en su parte superficial. Se le conoce como aminoalcohol en algunos casos. Bueno, muy bien. Entonces, de estos fosfoglicéridos, pues vamos a tener la mayoría de estos, bueno, vamos a poder verlos
o encontrarlos como el ácido fosfatídico, que es el precursor de todos los fosfoglicéridos. Cuando veamos síntesis de lípidos en retículo endoplásmico liso, vamos a ver cómo se forman. Entonces, el ácido fosfatídico pues tiene toda su estructura y solo que le falta la cabeza aminada o el alcohol aminado, ¿no? Luego tenemos una fosfatidilcolina. Esta fosfatidilcolina pues tiene como cabeza hidrofílica un grupo amino y es el más abundante en membranas animales. Sus ácidos grasos son insaturados y por eso tienen mayor fluidez o le dan la fluidez a la membrana. En la fosfatidilcerina, pues prácticamente tiene una serina como cabeza hidrofílica y estas fosfatidilcerinas en membrana plasmática son muy importantes y se encuentran hacia adentro de la membrana o de la célula, más bien dicho, en la parte interior de la membrana. Se le conoce como cara citoplasmática o citosólica de la membrana. Son muy abundantes en el sistema nervioso central. Son también importantes para el anclaje de algunas proteínas. Son importantes en el reconocimiento del bienestar de la célula y los procesos de comunicación también. La fosfatidiletoanolamina es la segunda más importante en sistema nervioso, tejido nervioso, se le conoce como cefalina y es muy abundante también en la membrana plasmática en bacterias. Por otro lado, el fosfatidilinositol se encuentra en todos los tipos celulares. Pueden estar fosforilados en distintas posiciones. Se encuentra también en sistema nervioso central y este va a ser el más importante en las vías de señalización hacia el interior de la célula que vamos a ver posteriormente. El fosfatidilglicerol está presente en membranas bacterianas y implantes también, cerca de un 10% en membrana tilacoide. La difosfatidilglicerol también se le conoce como cardiolipina, es muy abundante en la membrana de las mitocondrias del el músculo cardíaco. Y por eso, pues, se le llama cardiolipina, ¿no? Y bueno, también tenemos un esfingofosfolípido, que es la esfingomielina. Este también tiene un grupo fosfato, pero en lugar de glicerol, pues va a tener una D4-esfingonina. Esta esfingomielina está presente solo en células animales y pues puede tener como cabeza hidrofílica una etanolamina o una colina, ¿no? Es muy importante y está por fuera de la membrana plasmática en la cara extracelular de estas. Muy bien, vamos con el siguiente lípido de membrana. Otro de los lípidos importantes en la membrana son los esteroles. Estos, al contrario de los fosfolípidos, pues le confieren mucha rigidez a la membrana, ya que son altamente saturados, ¿no? Estos en condiciones normales, así en promedio, serían cerca del 20% de los lípidos de membranas de células animales, de plantas y de hongos también, pero no están presentes como tal en procariotas. Hay algunas moléculas similares en algunas bacterias también, pero no es precisamente como colesterol, ¿no? Es insoluble al agua, es muy importante y es responsable de la rigidez de membrana. Es decir, disminuye la fluidez de membrana. Cada uno de estos, si ustedes se fijan, pues tenemos diferentes esteroles dependiendo del tipo celular. Si es célula animal es colesterol, si son células de hongos son ergosteroles y si son células de plantas son fitoesteroles o de algas también, fitoesteroles. Los protozoos, es curioso, pero algunos de ellos presentan o se ha encontrado ergosterol en algunos de ellos, así como si fueran de la misma grupo de hongos.
aunque pues no están todos perfectamente bien estudiados. Aquellos que tienen cloroplastos se dice que tienen más fitoesteroles. Entonces, en protozoos, dependiendo del protozoo, pueden ser de uno o de otro tipo. Muy bien. Vamos a continuar con nuestros esfingolípidos o los que denominamos glucolípidos también. Si ustedes se fijan, como dijimos, estos tienen una esfingosina, que es esta estructura que tenemos aquí, un ácido graso, y en lugar aquí de tener un colesterol, digo, un glicerol, perdón, tenemos una D4-esfingonina que se caracteriza por este grupo amino. Además, dentro de estos esfingolípidos, generalmente, como dijimos, no tienen grupo fosfato, solo la esfingomielina. Y estos se les conoce también como glucolípidos porque tienen carbohidratos. Pueden tener uno, por ejemplo, pues aquí tenemos el galactocerebrósido o los cerebrósidos que pueden tener galactosa o glucosa. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, se le llama galactocerebrósido porque tiene galactosa y es un lípido de membrana muy abundante en el sistema nervioso central o en el cerebro, ¿no? En otras células también hay, que no sean neuronas, también hay cerebrósido, nada más que puede tener o generalmente tienen glucosa, ¿sí? Tenemos los globósidos que pueden tener hasta tres estructuras bueno, de 2 a 4 carbohidratos, dependiendo del tipo de estructura de la que estemos hablando, y los gangliósidos, que estos están muy estudiados también en células animales. Estos también están en sistema nervioso central, tienen más de un carbohidrato, aquí tienen algunos 4, hasta 5, pueden tener 3, 4 o 5, pero tienen una característica muy importante, tienen ácido siálico. Muy bien, ahora vamos a ver, ya vimos los lípidos, vimos los fosfoglicéridos, vimos los ergosteroles o esteroles, perdón, vimos los glucolípidos, pues ahora nos vamos a ir a las proteínas. Vamos a ver primero, pues las proteínas son muy abundantes en las células, son altamente abundantes, pueden ser hasta el 50% de las membranas. En algunas membranas pueden ocupar hasta el 75% de la estructura de la membrana. Se van a dividir prácticamente en 4 tipos: periféricas, integrales, ancladas a lípidos y anfitrópicas. Todas estas pues van a tener características específicas. Si vemos las periféricas, la diferencia de estas es que no están unidas por enlaces covalentes, es decir, van a ser interacciones iónicas, fuerzas de Van der Waals, o enlaces puentes de hidrógeno, por ejemplo. Y estas periféricas pueden estar unidas débilmente a un lípido, a una proteína o a ambos. Las integrales pues van a tener varios dominios. Lo más importante es que van a tener algunos aminoácidos que no tienen carga y que se van a insertar en los lípidos de la membrana. Vamos a tener las endoproteínas y ectoproteínas integrales, que nada más una parte está integrada en la membrana, o las que atraviesan por completo la membrana, que se llaman proteínas transmembrana. Luego vamos a tener las ancladas a lípidos. Estas sí están unidas a los lípidos de membrana con un enlace covalente y pueden estar anclados a un ácido mirístico y entonces van a ser proteínas miristohiladas. A un ácido palmítico van a ser palmitohiladas. Si están ancladas a un geranilo o a un isopentilo, pues van a ser preniladas.
y si están ancladas a un fosfatidil, glucosil, inositol, pues van a ser ancladas a GPI. Y por último, las anfitrópicas. Estas son proteínas que pueden estar en dos formas, fuera de la membrana y dentro de la membrana como una proteína integral, ya sea transmembrana o endo y ectoproteína integral. Perdón. Y estas pues van a ser de acuerdo a dónde se unen en la membrana la clasificación. Vamos a ir describiéndolas una por una para que sea más fácil comprender estos puntos. La primera que vamos a ver pues van a ser las periféricas. Y aquí tenemos varios ejemplos, las 7 y son periféricas. Vamos por aquí. Entonces, como ya dijimos, estas no se encuentran unidas en forma fuerte a lípidos o a proteínas. Más bien están unidos por enlaces de tipo no covalente. Si se fijan, aquí hay algunas unidas a proteínas, a lípidos y otras unidas a proteínas y otras unidas a lípidos y a proteínas. Aquí es muy importante ver que cuando nosotros queremos estudiar esas proteínas, las podemos separar fácilmente de la membrana, ya sea con calor alto, con pH ácido o muy básico, o con sales. Podemos fácilmente romper esos enlaces no covalentes y separarlas. Ejemplo de estas proteínas, pues serían el citocromo C, que luego vamos a ver en mitocondria. Muy bien, otras proteínas que tenemos por ahí son las proteínas integrales de membrana. Aquí la número 1, la 2, la 3 y la 4 son proteínas integrales de membrana. Varían en cuanto a su estructura. Vamos a ver primero las proteínas integrales de membrana, las que solamente están parte de su proteína o parte de su estructura está insertada en la membrana. Estas proteínas se les conoce como endoproteínas integrales o ecto o exoproteínas integrales. Si se fijan ustedes, por ejemplo, si aquí la parte de afuera sería donde está la flecha, pues querría decir que esa proteína es una ecto o exoproteína integral de membrana, que está por fuera. Si esta estuviera por dentro, entonces sería una endoproteína integral de membrana. Lo más importante en este proceso es que solamente algunos aminoácidos están dentro de la membrana y no atraviesan hacia el siguiente lado, ¿no? Esto es muy importante porque nosotros no podemos sacar con pH, con temperatura o con sales estas proteínas, ya que parte de ella está dentro de la membrana. ¿Qué tendríamos que hacer para sacar parte de la proteína? Pues romper el enlace peptídico entre los aminoácidos que están dentro de la membrana y los que están fuera y así podríamos separar la membrana, ¿sí? Algunas proteínas, como dijimos, solamente tienen la parte N-terminal en la membrana o la parte C-terminal o una parte interna, ¿no? Otras proteínas de membrana son las que atraviesan una sola vez la membrana, o sea que tienen un dominio que está dentro de la membrana, uno que está por fuera y uno que está por dentro. Estas proteínas se le conocen como proteínas, discúlpenme, proteínas bitópicas. Van a tener un dominio transmembrana, aminoácidos. Si ustedes se fijan, sería del 73 al 89. Y van a tener un dominio extracelular, que son estos aminoácidos que están por fuera de la membrana plasmática, y un dominio citosólico que está por dentro de la membrana plasmática, ¿no? Estas proteínas bitópicas, dependiendo de dónde está su región amino terminal, es decir, el principio de la proteína, se le conoce como tipo 1
las que están por fuera, su región amino terminal, y la carboxi por dentro, y de tipo 2 las que su región carboxi está por fuera y su región amino por dentro. Aquí muy importante, otra vez recordar que la región amino terminal de una proteína es donde inicia la proteína, ahí tiene libre el aminoácido, primero un grupo amino, mientras que el último aminoácido tiene una región carboxi terminal o tiene un grupo carboxilo libre, el último aminoácido. Por eso amino terminal y carboxi terminal. Muy bien. Otras proteínas que también son integrales transmembrana, pues aquí están con el número 2 y con el número 3. El número 2, a estas se les conocen como proteínas politópicas. Es decir, que varias veces atraviesan la membrana, pero tienen una característica muy importante. Estas regiones, estos aminoácidos, estos pequeños segmentos o dominios de la proteína, estos dominios transmembrana, son péptidos que tienen una forma de hélices alfa. Entonces, pues van a tener esta característica. ¿Qué tipos de proteínas podemos encontrar aquí? Pues, por ejemplo, receptores de membrana que tienen varios dominios transmembrana y tienen varios dominios extracelulares y varios dominios intracelulares, ¿no? Otras proteínas que tienen esa estructura, pues son las proteínas, algunas transportadoras. La característica es que es una sola cadena que atraviesa varias veces la membrana. ¿Ok? Las proteínas politópicas con dos dominios integrales transmembrana 3, 4, 5, 6 o como este que tiene 7. Y también tenemos otras que son parecidas a las politópicas, pero estas se llaman transmembrana tipo canales. Estas, a diferencia, la estructura de sus dominios que están en la membrana no son hélices alfa, son hojas beta plegada, hojas beta transmembrana. Y pueden ser 2 o más péptidos, es decir, 2 secciones, 3, 4 o 5 subdominios que juntos forman el canal. A estos se les llaman transmembrana o proteínas integrales transmembrana tipo canal. Muy bien, entonces ya tenemos por aquí las proteínas periféricas, las proteínas integrales. Ahora vamos a ver las proteínas ancladas a lípidos. Y aquí tenemos dos tipos de proteínas. Las que están ancladas a un ácido graso o a un derivado a un intermediario del colesterol y las que están ancladas a un glucolípido. Vamos a ver primero las que están ancladas a algún lípido específico. Aquí tenemos 3 tipos de proteínas, las miristoiladas, las palmitoiladas y las preniladas. Las proteínas, si se fijan, las que están ancladas a ácidos grasos, pues serían las primeras dos, a un ácido mirístico, que es un ácido graso de 14 carbonos, y cada uno de estos zigzags significa cada vértice un carbono con hidrógenos, obviamente, saturado, y el ácido palmítico, que es de 16 carbonos. 1, 2, 3, y así se pueden ir contando hasta los 16. Si ustedes se fijan, aquí hay un enlace. En el caso del ácido mirístico es un enlace amida, pues prácticamente está anclada esta proteína a este ácido graso y se forma un enlace amida. Un ejemplo de esto es la proteinquinasa A. Vamos a ver más adelante este tipo de proteínas en vías de señalización. Por otro lado, tenemos las palmitoiladas. Si se fijan, pues aquí es un enlace, un enlace diferente, ¿no? Aquí tenemos una cisteína y ahí tenemos el enlace entre el grupo tiol de la cisteína y el carbono del ácido palmítico. Y las
proteínas preniladas, estas tienen la característica de que están unidas a un metabolito intermediario de la producción del colesterol, que es un farnesilo de 15 carbonos o un geranilo que son, cada uno de estos son 10 carbonos, entonces en total son 20. Aquí también generalmente las proteínas se unen a través de la cisteína, a través del grupo tiol, a estos lípidos complejos, ¿no? De estos ejemplos, pues tenemos la proteína RAS, que es una proteína de señalización, y las láminas nucleares que vamos a ver más adelante. Y por último, pues vamos a ver la estructura de nuestras, proteínas ancladas a lípidos, las más complejas, que se conocen como proteína anclada a un glucosidil fosfatidil inositol, GPI. GPI no es gracias por no invitar, porque luego se me confunden por ahí en los exámenes. Este que está aquí, esta estructura grandotota, esta parte, es un GPI. En este caso es un glucolípido, un esfingolípido, perdón, porque pues aquí vemos esa ceramida, vemos un ácido graso, un grupo fosfato, si se fijan, tiene varios carbohidratos, por eso glucosidil, tiene varios grupos fosfato, fosfatidil, y dentro de esos carbohidratos, el más importante es este inositol, por eso el nombre, ¿no? Si se fijan, pues aquí tiene una etanolamina y a esa etanolamina está anclada la proteína con un enlace covalente. Esta, por ejemplo, una de estas proteínas, la anidrasa carbónica y la fosfatasa alcalina de algunos organelos, se encuentra presente en la membrana de estos organelos anclada a esta proteína, a este lípido de membrana. Muy bien, pues eso sería todo por las proteínas. Nos falta una sola. Nos faltan las proteínas anfitrópicas o anfitrópicas. ¿Sí? Estas proteínas, es muy importante comprender que pueden estar dentro o fuera de la membrana. Es muy importante entender esto, ¿no? Si están dentro de la membrana, pues están como una proteína endo o ectoproteína integral de membrana. Pero si están fuera de la membrana, pues están como una proteína generalmente soluble, ya sea en el citosol o en el líquido extracelular. Entonces, puede tener conformación soluble o estar unida como si fuera una proteína integral de membrana, ¿no? Pueden coexistir las dos formas. Generalmente una se activa y luego ya se integra a la membrana. Esa activación de las proteínas globulares o que están fuera de la membrana se puede dar por fosforilación, por acetilación o por unión de otra proteína, y eso va a hacer que exponga sus dominios hidrófobos o sus hélices hidrófobas y que esto le permite incrustarse a la membrana. Tenemos varias de estas, la proteína quinasa C, la fosfolipasa C en células animales. Tenemos en bacterias el piruvato oxidasa unido con piruvato y el cofactor TPP en la cadena transportadora de electrones, así como algunas toxinas que forman canales, por ejemplo, la colchicina A y la alfa-hemolicina. Vamos a ver ese ejemplo. Aquí tenemos una proteína que está fuera de la membrana y que por proteólisis o por fosforilación o por que se pega otra proteína a ella, expone esos dominios hidrófobos que se insertan a la membrana. Eso sería pues prácticamente cómo puede presentarse esta proteína. Anfitrópicas, como los anfibios, que pueden estar en el agua y que pueden estar en la tierra, pueden
Aquí también las proteínas pueden estar en forma soluble en el líquido o en la membrana plasmática. Bueno, esos serían todos los componentes de nuestra membrana. Es muy importante comprender su estructura para luego entender cómo funcionan estas membranas. Muy bien. Por último, vamos a comprender o a ver las características generales de las membranas. Lo voy a poner a través de nuestras presentaciones o vamos a sacar nuestras presentaciones, nuestra presentación para poder comprender esas características de la membrana. Me voy a composición y fisiología de membrana. Denme un segundo. Pues esta parte que vimos de estructura y función es muy importante, pero pues bueno, ya hasta ahí lo dejamos, ¿no? Vamos a ver las características. Vamos a ampliar nuestra presentación y me voy a ir en general hacia adentro. Y bueno, vamos a ver las características generales de nuestra membrana. ¿Cuándo se descubrió esa membrana? Pues hace muchos, muchos años, más de un siglo. Nos faltan como 3 años para cumplir un siglo de que se descubrieron estas membranas. Al principio, pues nada más se creía que eran hidrocarbonos y grupos polares en 1926, ¿no? Luego se dijo que eran cadenas de ácidos grasos con grupos polares y proteínas en la superficie. Pero cuando se descubre el microscopio electrónico es cuando se dan cuenta que algunas proteínas pues están en la periferia y otras atraviesan la membrana, ¿no? Singer y Nicholson son muy importantes en el desarrollo de este modelo de membrana. Y pues con el tiempo se ha ido estudiando cada una de las proteínas y de los componentes, su estructura y fisiología para comprender cuáles son las funciones de esta membrana. Para ello, pues se han estudiado estas membranas a nivel molecular, a nivel de microscopio electrónico, ¿no? Y pues hemos visto pues prácticamente cómo podemos ver esos lípidos de membrana y además pues podemos ver también nosotros esas proteínas y los huecos que dejan esas proteínas cuando se hacen estos estudios, ¿no? El modelo de mosaico fluido que se ha desarrollado o que se desarrolló en el 72, el modelo de la membrana se le conoce como de mosaico fluido porque este autor proponía que todos los elementos de la membrana tenían dinamismo, o sea, decir, se movían. Sobre todo él hablaba específicamente de las proteínas, ya que no era como decían sus antecesores, que eran continuas en la superficie, sino que algunas penetraban profundamente en la membrana y que podían moverse. Él hablaba de una movilidad por completo. Hoy sabemos que no todas las proteínas se pueden mover. Ahorita vamos a ver por qué. Este es el modelo de mosaico, el A de Singer y Nicholson, y el B es pues lo que se ha estudiado en ese siglo, o bueno, en estos últimos casi 40 años de la estructura de esta membrana. Como ustedes ven, pues anteriormente no se consideraba que hubiera muchas proteínas. Hoy sabemos que hay mucha densidad de proteínas y sobre todo de estas proteínas integrales transmembrana. Son casi el 50% de las membranas. También sabemos que existen proteínas que se unen ocasionalmente a la membrana, las denominadas proteínas anfitrópicas. También sabemos que eh, eh, en la fase lipídica no es como impenetrable o todos los lípidos son iguales, como decía Singer y Nicholson, sino que tienen características estructurales y fisiológicas diferentes. Hoy sabemos que existen desviaciones de equilibrio o heterogeneidad lateral
en la membrana. Hablando estructuralmente, pues los lípidos que están de un lado de la membrana son diferentes a los que están del otro lado, al igual que los dominios proteicos, inclusive pueden tener una función, esta parte de las proteínas de un lado de un tipo y del otro lado de otro tipo. Em, en cuanto a su desequilibrio en funcional, pues también es muy importante. Funciones diferentes de un lado y del otro de la membrana. Y por último, que todas las membranas son curvadas. Eso, en un principio, pues Singer y Nicholson no lo podían determinar o no lo determinaron. Se fueron agregando a ese modelo de mosaico actual. Y bueno, la fluidez de una membrana está en base a varias cosas. Una de las cosas más importantes es la saturación de los ácidos grasos. Entre más saturados sean los ácidos grasos, más gelificada está una membrana o más rígida es. Entre más ácidos grasos insaturados tenga, pues obviamente más fluidez tiene esa membrana. Bajo otras circunstancias, la temperatura también puede influir en la fluidez de membrana. Sin embargo, en temperaturas constantes, como la tiene las células animales, pues obviamente no influye en la membrana. La presencia de colesterol y de proteínas también puede influir en esa fluidez de membrana. También hablábamos, bueno, Singer y Nicholson hablaban de una movilidad, ¿no? Esa movilidad, como ya dijimos, va a depender de si está más gelificado o si está más fluida la membrana. Y eso depende de los ácidos grasos, del colesterol y de las proteínas, pero todos estos lípidos se pueden mover en difusión lateral, uno de un lado a otro, se pueden flexionar y se pueden rotar. Y algunos de ellos pueden brincar de una bicapa a otra en un movimiento que se llama flip-flop, pero para ello generalmente se necesitan enzimas o proteínas que muevan. Entre ellas tenemos las flipasas, las flopasas y las escabrasas. Y pues bueno, como ya dijimos, la composición química la acabamos de ver. Tenemos lípidos y proteínas. Los lípidos ustedes ya los estuvimos por ahí explicando un poquito. Los fosfolípidos, los esfingolípidos y pues también los glucolípidos, así como los esteroles. Dentro de los esteroles, el colesterol en plantas, el ergosterol en hongos y los fitoesteroles en plantas, ¿sí? Otra importancia, otro punto muy importante es que las membranas, al estar hechas de lípidos fluidos, pues prácticamente son membranas autosellantes, a menos que dejes un instrumento en medio de estos ácidos grasos, o digo, de estos lípidos de membrana que permita la salida de los componentes, ¿no? Pero si ustedes incluyen una aguja y luego la sacan, pues esa perforación se cierra automáticamente, ¿no? ¿Cómo se descubrió esa movilidad de las proteínas, sobre todo de proteínas? Pues marcando las proteínas. Por ejemplo, aquí marcaron las proteínas de una célula de ratón con una célula humana que estaban marcadas de otro color. Al momento de fusionar sus membranas, pues las proteínas estaban de un lado de un color y del otro lado de otro color. Cuando se incubaron 40 minutos, se dieron cuenta que pues prácticamente estos colorantes, estas proteínas marcadas se mezclaban. ¿Eso qué quiso decir? Pues que hubo movilidad de un lado a otro de las proteínas. Ese fue uno de los experimentos. Este es otro experimento en donde se marcan con fluorescencia todas las proteínas de la superficie. En algunas áreas se hace fotoblanqueo con un láser, es decir, se destruyen esos fluorocromos y pues queda esa área blanca o sin fluorescencia. Luego, al tiempo, empiezan a moverse todos estos, distribuirse, pues prácticamente se recupera el color. Muy bien, eso demuestra que se mueven las proteínas, pero ¿de qué depende esa movilidad? Depende
de si las proteínas no están ancladas a algo más. Si la proteína está anclada al citoesqueleto en la parte interna, pues esa parte o esas proteínas no se van a mover, ¿no? Si están ancladas a la matriz extracelular, pues tampoco se van a mover. Si están ancladas a otras proteínas de otra célula, pues tampoco se van a mover. O si hay barreras que impiden ese movimiento de ciertas proteínas de una región a otra, pues tampoco se van a mover porque hay un área, por ejemplo, las uniones herméticas. Eso le va a dar una polaridad a la célula, es decir, de un lado va a tener unas proteínas y de otro lado otras. Y eso es muy importante, por ejemplo, en las células de absorción. Debe de tener transportadores hacia el interior en la parte superior y transportadores hacia el exterior en la parte inferior. Aquí ustedes pueden ver esas proteínas, por ejemplo, los transportadores sin portes de glucosa que absorben la glucosa en los enterocitos del lumen del intestino y luego esa glucosa es transportada hacia el torrente sanguíneo por transportadores GLUT. Entonces, estas proteínas meten la glucosa y estas la sacan hacia el interior del organismo. Eso se llama polaridad celular. Y bueno, también otra cosa muy importante es que, como dijimos, las membranas tienen heterogeneidad lateral. ¿Qué significa esto? Pues que no tienen la misma composición de lípidos ni tampoco de proteínas de un lado o del otro de la membrana. Aquí podemos ver pues esta capa o membrana plasmática donde cada una de sus capas tiene diferentes lípidos. Por ejemplo, en la parte exterior generalmente están ubicados aquellos lípidos que tienen carbohidratos o los glucolípidos, ¿no? En la parte interior generalmente no se ven a menos que sean transportados para procesos de degradación y señalización. Por otro lado, si ustedes se fijan, la fosfatidilcerina está en mayor proporción en la parte interna de la célula. Es muy importante que se quede ahí porque cuando se altera la membrana, estas salen al exterior y entonces esas membranas son reconocidas como disfuncionales. Y pues muy importante que estas membranas además no tienen la misma fluidez en todos lados. Es decir, tienen parches o áreas que tienen mayor cantidad de colesterol y glucolípidos, además de la esfingomielina, que le da más rigidez a ciertas regiones. Entonces, va a tener como regiones más rígidas, menos rígidas, y estas áreas se les conocen como RAF lipídicos o balsas lipídicas también. Y estos RAF lipídicos se pueden formar de acuerdo a las necesidades de la célula. Por ejemplo, cuando se agregan proteínas integrales transmembrana, que son receptores o que son proteínas de anclaje, pues se forman esas balsas lipídicas. Entonces, en resumen, pues todas las membranas, aunque tienen lípidos de membrana, proteínas y carbohidratos, son diferentes estructuralmente y funcionalmente. Puede que de un lado de la membrana en los organelos, pues tengan ciertas características y del otro lado diferentes. Las membranas plasmáticas muy diferentes en su composición en la parte interna y en la parte externa también. Aquí podemos ver esas diferencias tanto de una célula a otra en un mismo individuo, si lo comparamos sus organelos, por ejemplo, de una misma célula, o si comparamos membrana interna y externa de un mismo organelo, vamos a ver siempre diferencias en cuanto a la composición química tanto de lípidos como de proteínas. Y eso es lo que hace la diferencia de un organelo a otro estructuralmente, pero también funcionalmente. Muy bien. No sé si tengamos alguna duda. Si tenemos dudas, ya sabemos a través del chat de Teams o de Nexus podemos hacer pues estas preguntas a través de nuestros
procesos. Estas son las proteínas, todas las características de proteínas que ya vimos. Me estoy adelantando un poquito para ver, pues, prácticamente qué tipo de proteínas podemos tener. Las características de acuerdo a su naturaleza y su función. Tenemos canales, que son estas proteínas tipo canal, son de transmembrana, que generalmente permiten la entrada o salida de iones o de agua. Las transportadoras, que son de tipo hélice, son transmembrana politópicas generalmente, y de varios dominios, estas cambian de forma, pues para poder transportar sus componentes. Otras muy importantes, integrales transmembrana, pueden ser de uno o de varios dominios, es decir, politópicas o bitópicas, pues estas son muy importantes como receptores para percibir mensajes químicos del exterior y mandar esas señales al interior de la célula. También muchas de ellas son enzimas que están dentro de la membrana plasmática y que hacen apoyan reacciones químicas o de catabolismo, por ejemplo, en membranas mitocondriales. Muchas de ellas anclan las células, ya sea las membranas las anclan al citoesqueleto o pueden anclarlas también en la parte exterior. Y estas proteínas, junto con los carbohidratos que están hacia afuera, forman parte de la identidad celular, es decir, permiten que esa célula sea reconocida como un antígeno propio. Entre estas características, pues podemos ver los grupos funcionales, los grupos sanguíneos, ¿no? En humanos, el O, el antígeno A y el antígeno B. ¿Ustedes qué tipo de sangre son? Yo soy O positiva, quiere decir que tengo mis carbohidratos, este tipo de carbohidratos en mis lípidos y proteínas, y además soy el factor Rhesus o RH positivo, es decir, sí lo tengo presente, ¿no? ¿Cuáles son los grupos sanguíneos donadores universales y cuáles son los receptores universales de sangre? Recuerden que si nos dan sangre que no es de nuestro grupo sanguíneo, puede tener una reacción de reconocerse como extraña y es precisamente por estos carbohidratos en la superficie. Entonces, estos carbohidratos en la superficie forman esta estructura que está en color amarillo, que se llama glucocálix, esta área de aquí. Y pues esta es una barrera muy importante de para reconocer a la célula. Ahí tiene receptores, ahí tiene proteínas transportadoras, algunas células tienen enzimas y pueden tener algunas otras cosas que se pueden dar en estos procesos de reconocimiento celular, de adhesión celular y de comunicación celular. Esto es lo que podemos ver nosotros aquí. Este sería nuestro glucocálix de la célula, toda la parte superficial que tenemos de proteínas, de carbohidratos que sobresalen de nuestra membrana y a través de los cuales nuestra célula va a tener contacto con otras células o con el tejido conectivo, ¿sí? En resumen, pues todas las células tienen una función muy importante. Las más importantes son transportadoras, proteínas de anclaje, proteínas receptoras, enzimas de reconocimiento celular. Y bueno, cada membrana es diferente de acuerdo al tipo celular. Algunas células o bacterias, por ejemplo, pues tienen alta cantidad de carbohidratos. Algunas bacterias tienen doble membrana, por ejemplo, tienen lipopolisacáridos, tienen proteínas transmembrana. Tenemos los hongos que tienen quitina, las plantas que tienen celulosa por fuera de la membrana. Entonces, varía la función de todas estas. Bueno, las funciones más importantes de la membrana, pues es primero separar o proteger los contenidos internos de los externos y separar contenidos enzimáticos dentro de cada organelo, así hacer su función. Eso se llama compartimentalización.
Aquí vemos esas diferencias en los contenidos de un organelo, del citosol o del líquido extracelular. Muy importante esa diferencia y esa compartimentalización le permite a la célula que cada organelo realice sus funciones específicas y tenga sus enzimas diferentes. Otra función muy importante es el transporte a través de la membrana, pues tenemos algunas sustancias que pueden pasar, otras que necesitan proteínas transportadoras. Este es transporte pasivo, transporte activo y si no se puede, pues a través de transporte grueso. También reciben información y la transfieren al interior a través de receptores, como ya habíamos platicado. Anclan la célula con otras células o con el tejido conectivo también. Son estas membranas lugares para llevar a cabo reacciones químicas, como las membranas mitocondriales y las membranas del cloroplasto. Hacen transducción de señales de energía, sobre todo, por ejemplo, fijación de luz para convertirla en energía química. Por ejemplo, fijan luz para producir ATP. Entonces, como ven, las funciones de la membrana, muchas de ellas son las mismas de las funciones de las proteínas. ¿Por qué? Pues porque las funciones de la membrana, muchas de ellas se generan a través de esas proteínas que tienen estas membranas, a excepción de la compartimentalización, que es mayormente dada por los lípidos de membrana. Pues muy bien. Otras de las funciones muy importantes, por ejemplo, en sistema nervioso, es el impulso nervioso, el potencial de acción, que nos van a explicar sus compañeras en el producto integrador de aprendizaje, el anclaje de ciertas células, el aislamiento eléctrico, como la mielina. Pues hasta aquí dejamos esta primera sección, que es estructura de membrana, y vamos a pasar en el siguiente video para ver la estructura o la parte 2 de nuestro capítulo 4, que sería estructura y fisiología de membrana. Que tengan una linda tarde y yo los veo en el siguiente video. Gracias.